Después de más de 400 años de esclavitud, Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel. Sin embargo, salir de Egipto era solo el comienzo. Antes de poder entrar en la tierra prometida, el pueblo debe atravesar el desierto. En su camino por el desierto, el pueblo con frecuencia expresó descontento, miedo y falta de fe en Dios. Dios sacó a Israel de Egipto en una noche, pero le tomó 40 años sacar a Egipto del corazón de Israel. El viaje de Egipto a Canaán podía hacerse en pocas semanas, pero Israel pasó 40 años en el desierto, no porque Dios se hubiera perdido, sino porque estaba formando, preparando a un pueblo esclavizado para convertirlo en una nación santa y libre. El desierto no fue un castigo, sino un lugar de prueba, de crecimiento, aprendizaje y transformación. La salida de Egipto espiritualmente representa la liberación del ego y de las ataduras espirituales, la liberación del pecado, pero esa liberación no significa que la transformación interna ya esté completada. Por eso Dios los lleva al desierto. Desierto en hebreo es midbar, que comparte raíz con la palabra davar, que significa palabra o hablar. El desierto es el lugar donde Dios habla y el pueblo aprende a escuchar su voz. El pueblo deambuló en el desierto por 40 años. El número 40 simboliza cambio, transición y transformación. El tiempo necesario para que una mentalidad esclava sea reemplazada por una conciencia capaz de vivir en libertad y responsabilidad espiritual. Poco después de haber sido liberados de la esclavitud, Israel comenzó a murmurar y a quejarse. Cuando el ejército de Egipto los persiguió y quedaron atrapados en el Mar Rojo, el pueblo se quejó, prefiriendo seguir siendo esclavos que morir en el desierto. A pesar de haber presenciado maravillas, haber experimentado las 10 plagas y su liberación, seguían dominados por el miedo. El miedo puede hacer olvidar rápidamente las obras de Dios. Cuando olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, comenzamos a interpretar nuestra realidad desde el miedo y no desde la fe. El pueblo se quejó, murmuró por la falta de agua, de alimento. Extrañaban la carne, la comida de Egipto. Murmuraron contra Moisés y contra Dios. Cada murmuración, queja, fue mucho más que una expresión de hambre, sed o cansancio. Fue el reflejo de un corazón que luchaba por confiar, un corazón que necesitaba ser transformado. Dios no prueba al hombre para descubrir lo que hay en él, porque Él todo lo sabe. La prueba revela al hombre lo que hay en su corazón. Lo que sale de nuestra boca en medio de la prueba suele mostrar aquello que gobierna en nuestro corazón. Las murmuraciones son vistas como la voz del ego que constantemente dice: no es suficiente, Dios no está conmigo, todo saldrá mal. Cada murmuración refleja una parte del ego que se resiste al cambio. Mientras el alma busca confiar, el ego busca controlar. Cuando el ego no puede controlar las circunstancias, comienza a quejarse. Por eso Dios los hace pasar por el desierto, un lugar donde no había nada, solo Dios, para que aprendieran a confiar en Él, soltar el control y rendir su voluntad a Dios. La palabra usada en hebreo en estos textos para murmurar es lun, que significa murmurar, protestar constantemente, expresar descontento o inconformidad. Esta palabra se deriva del verbo lalun, que significa alojarse o hospedarse. Murmurar es una actitud negativa que se aloja, se hospeda en el corazón del hombre. Quejarse en hebreo es teluná, que comparte raíz con lun, murmurar. La murmuración lleva a la queja. El murmurador hace de la queja su morada. Dejaron que la queja y la murmuración se convirtieran en una forma de ver la realidad. La queja dejó de ser una emoción pasajera.
a convertirse a una actitud permanente. La sed, el hambre y el cansancio en el desierto eran reales, pero la queja repetida y constante deja de ser una expresión de necesidad y se convierte en una manera de vivir. La murmuración lleva a la queja y la queja a la rebelión. El pueblo de Israel comenzó a murmurar por la falta de agua y alimento. Su descontento se convirtió en queja. Su descontento se instaló, hospedó en su corazón y dominó su manera de ver la realidad, olvidándose de todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Finalmente la queja se convirtió en rebelión. Murmuraron contra Moisés y Dios y desearon volver a Egipto. El ser humano a veces prefiere una esclavitud conocida antes que una libertad que le exige convertirse en alguien nuevo. La queja, la murmuración reflejan el estado del corazón. Una persona puede pasar dificultades o problemas y aún así clamar a Dios con fe. Dios no busca un pueblo que no se quejara, sino un pueblo que aprendiera a transformar su queja en oración. La travesía del desierto es mucho más que un relato histórico. Es una representación del camino espiritual que toda persona recorre cuando Dios lo llama a salir de la esclavitud hacia una vida de libertad y propósito. Pero lo más increíble sobre esta historia fue la paciencia de Dios. El pueblo de Israel murmuró y se quejó repetidamente. Sin embargo, Dios respondió una y otra vez con misericordia. Cuando tuvieron hambre, les dio maná. Cuando tuvieron sed, hizo brotar agua de la roca. Cuando tuvieron miedo y se sintieron amenazados, Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. Dios nunca dejó de ser fiel a su pacto a pesar de su falta de fe y descontento. Cada vez que aparecía una nueva prueba o dificultad, el pueblo olvidaba el milagro anterior, olvidaba lo que Dios hacía por ellos. Mientras todo nos sale bien, nos vaya bien, creemos confiar plenamente en Dios, pero cuando llega la escasez, la incertidumbre, las dificultades, salen los temores, las dudas, lo que realmente hay en nuestro corazón. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios conocía perfectamente lo que había en su corazón, pero Israel necesitaba saberlo, un corazón que necesitaba ser transformado. La historia de Israel nos muestra cómo a veces Dios abre mares en nuestras vidas y aún así dudamos, nos quejamos cuando enfrentamos un nuevo desierto. La queja nace cuando olvidamos el propósito del desierto. Israel tenía que morir a la vieja manera de vivir, a la mentalidad de esclavo, aprender a depender y confiar en Dios. Las quejas y murmuraciones son un reflejo de un proceso de transformación que atraviesa una persona cuando deja atrás una vida conocida para entrar en una nueva etapa. La queja refleja una lucha interna entre la fe y el temor, la gratitud y la inconformidad, entre la confianza en las promesas de Dios y el deseo de regresar a lo conocido. Cada queja revela un apego, un miedo o una falta de confianza o fe que debe ser transformada.